Introducción. Historias negras. Ella le está hablando. Juro que si ese niño no deja de hablar, voy a llamar al gerente. La frase resonó en la Mar, el restaurante francés más prestigioso de Savannah, con tal fuerza que los tenedores se detuvieron en el aire. La gente dejó de hablar, los violines dejaron de sonar y todos miraron hacia la mesa de la esquina, donde los gritos de un niño pequeño se oían con más fuerza. No era el berrinche de un niño malcriado. Era más profundo y áspero. El tipo de sonido que proviene del miedo, no de problemas. Silas Wentham, de 6 años, el hijo sordo del adinerado director ejecutivo Charles Wentham III, se estaba desmoronando en público. Sus pequeños puños golpeaban la mesa y lágrimas silenciosas corrían por su rostro. El rostro de su padre mostraba que intentaba ocultar su vergüenza. Tenía la mandíbula tensa, la corbata un poco floja y se aferraba a la servilleta de lino como si fuera lo último que lo mantenía tranquilo. Charles susurró: «Silas, basta». Pero la niña no pudo oírlo. El mundo era demasiado ruidoso, demasiado complicado y demasiado solitario. Mientras los murmullos de juicio se extendían por el café, algo más se movió, algo pequeño e inesperado. Una niña negra con un uniforme descolorido, 2 tallas más grande, estaba cerca de la entrada del personal. Sus zapatillas estaban desgastadas y sus trenzas recogidas cuidadosamente. Amamira, de 9 años, la miraba fijamente con sus grandes y tranquilos ojos marrones, leyendo lo que nadie más parecía ver. Una niña asustada, no una niña mimada. Tiró de la manga de su madre y dijo: «Mamá, no solo está llorando. Está intentando decir algo». La madre de Tisa negó rápidamente con la cabeza. «Cariño, no te metas. Esta gente no quiere a gente como nosotros cerca de sus mesas». Pero Amamira ya se había marchado. Y así empezó todo. Una niña negra cruzó el suelo de mármol del poder y la discriminación en un mundo que no la veía. No se suponía que lo hiciera. No encajaba allí. Pero de alguna manera lo hizo. Este documental es una historia negra. No una historia de lástima, sino una historia sobre el tipo de poder que cambia corazones. Una narrativa en la que el orgullo de un multimillonario se encontró con la gracia de una camarera y la quietud de una niña encontró su voz. Estás viendo Hidden World. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para suscribirte si crees que incluso el acto de valentía más pequeño puede marcar una gran diferencia. Esta historia demuestra que esto es cierto. Amamira no tenía mucho cuando nació, pero sí tenía algo que la mayoría de la gente pasa toda su vida buscando: claridad. Ella y su madre, Trice, vivían en un pequeño apartamento de 2 habitaciones encima de una lavandería en el lado este de Savannah. El suelo crujía si caminabas demasiado rápido. Y, con el calor, el aire acondicionado de la sala hacía más ruido que frío. Pero ese era su hogar. Olía a tostadas con canela por la mañana y a aceite de lavanda por la noche. Y tenía más amor del que jamás tendrían algunas casas enormes. Trice trabajaba 2 turnos en la Mar, el restaurante elegante donde la gente rica de Savannah iba a ostentar su dinero y olvidar sus modales. En sus pocos días libres, lavaba ropa, limpiaba casas y aún tenía tiempo para poner a prueba a Amira con el vocabulario, animarla a rezar y trenzarle el cabello con una dulzura que el mundo a menudo le negaba. Amira era una niña tímida, no tímida, simplemente atenta. De esas que prestaban más atención a lo que decían los demás que a lo que hacían, y que podían saber cuando alguien sonreía, pero no del todo. Sus profesores le decían con frecuencia que era demasiado madura para su edad. ¿Cómo? Como si vivir no tuviera consecuencias. El tío Marlin, el hermano menor de Trice, le enseñó lenguaje de señas. Nació sordo y era un encanto. Cuando Amira era pequeña, él la observaba y hacía señas con frenesí, como si cada línea fuera un baile. Con los años, Trice había aprendido algunas señas, pero Amamira las aprendió más rápido.
Imitaba los dedos de su tío hasta que podía mantener conversaciones completas. Incluso antes de empezar el jardín de infancia. No había clases ni tutores, solo dos personas inventando su propio idioma. En una sala llena de muebles viejos y palomitas de maíz caseras. Amamira no lloró de inmediato cuando Marlin murió repentinamente hace 2 años en un accidente de tráfico que solo dejó silencio. En cambio, se sentó en su habitación durante horas con las manos congeladas. En medio de una seña, incapaz de continuar la última historia que le estaba contando. Desde entonces, se ha propuesto hacer señas todos los días para rendirle homenaje, para mantener vivo su idioma. Les hacía señas a los pájaros en la escalera de incendios, a los animales en el callejón e incluso a sí misma en el espejo antes de ir a la escuela. Pensaba que el silencio no significaba nada. Significaba espacio. Y en esa habitación, se podía crear algo magnífico. Amira no vestía a la última moda. No tenía el móvil más moderno. Pero su mente era como un río, profundo y siempre en movimiento. Su corazón era como una ventana que se abría a cualquiera que necesitara luz. Quizá por eso, cuando Silas Wentham sollozó en un restaurante lleno de desconocidos, no fue simplemente el lenguaje de señas lo que la hizo llegar a él. Fue algo más que un simple reconocimiento. Becca. El mundo vio a una pequeña niña negra con zapatillas desgastadas. Y sin lugar en la mesa de un multimillonario. Silas vio algo más. Alguien que sabía lo que era no ser escuchada. Amamira no caminaba. Flotaba. Quienes la veían moverse entre los manteles blancos y los cubiertos brillantes. Pensaban que era bastante pequeña y apenas tocaba a los camareros con chalecos negros ni a los comensales con vestidos de noche. Mientras caminaba por Le Mar, todos dejaron de hablar. Iba despacio y con seguridad. Como si tuviera todo el derecho a estar allí, aunque no lo tuviera. Se oyó un murmullo áspero y tembloroso en la voz de Trice. Detrás de ella. Amira, detente. No, cariño. Pero era demasiado tarde. Silas estaba agachado. En el reservado, con las manos apretadas en el regazo, y su carita arrugada por el terror y la ira. Sus ojos estaban muy abiertos pero desenfocados, y se movían rápidamente como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. El llanto no cesó. Se convirtió en jadeos, y sus hombros temblaban con cada sollozo inarticulado. Charles Wentham III, el multimillonario director ejecutivo a su lado, parecía un hombre atrapado en un dilema que el dinero no podía solucionar. Miraba constantemente su Rolex y decía cosas incomprensibles para su hijo. Tenía la mandíbula tensa y sus dedos tamborileaban frenéticamente sobre la mesa, como si intentara recuperar el control en una noche que se había descontrolado. Amamira se acercó en silencio. No dijo nada. No hacía falta. Se agachó junto a Silas, moviéndose lenta y cuidadosamente. Entonces, con manos que sabían hablar sin palabras, le preguntó con señas, ¿estás bien? El efecto fue inmediato. Silas dejó de moverse. Giró la cabeza hacia ella como si alguien hubiera encendido una luz en una habitación oscura. La miró a los ojos y no apartó la vista. No con desconfianza ni incertidumbre, sino con algo más profundo. Reconocimiento. Sus propias manos, temblorosas e inseguras, comenzaron a moverse. Hizo señas, asustado, muy alto. Hay demasiada gente. Amira asintió y respondió con señas. Entiendo. Está bien. Estás a salvo. Charles parpadeó, sorprendido. Su hijo por fin había respondido. Y era la primera vez en toda la noche que hablaban, que dejaban de llorar. Amamira continuó, sus dedos, moviéndose con movimientos lentos y firmes. ¿Quieres irte? Silas negó con la cabeza. No. Solo quiero tranquilidad. Amamira esbozó una sonrisa amplia y amable. Yo también. A veces. En ese momento, todo el restaurante quedó en silencio.
Incluso el violinista se detuvo a mitad de una nota. Todos miraban a la pequeña niña negra con el uniforme remendado que había logrado lo que una mesa llena de dinero, poder e influencia no había podido en menos de 30 segundos. No alzó la voz. No causó revuelo. Ella simplemente escuchó. En un idioma que la mayoría de la gente jamás había aprendido. En ese momento, Amamira era más que la hija de una camarera. Era un salvavidas. Charles Wentham III no sabía qué pensar. De repente, quedó estupefacto. Era un hombre que había concretado adquisiciones multimillonarias antes del desayuno y que acaparaba la atención en el escenario como alguien que había nacido en el poder. Estaba asombrado por la seguridad y la gracia con que la pequeña Amira, alguien, le había susurrado lenguaje de señas a su hija. Silas, que hacía un momento se estaba desmoronando por el miedo, de repente estaba tranquilo, concentrado, respondiendo. No tenía sentido. Charles había gastado millones, sí, millones, en terapias, expertos, libros, herramientas y consultores profesionales, que decían poder ayudar a los niños sordos a desenvolverse en un entorno oyente. Había pagado a tutores privados y logopedas, e incluso había traído en avión a un experto en comunicación de Londres, que cobraba más por hora de lo que algunos directores ejecutivos ganaban en una semana. Pero ninguno de ellos había logrado acercarse a Silas como lo acababa de hacer esa niña. Y no lo había hecho con pruebas. Lo había hecho por bondad, con presencia, con conocimiento. Charles sintió algo a lo que no estaba acostumbrado por un momento. Vergüenza. No del tipo que se siente en público, como perder una reunión importante o un escándalo mediático. Esta era menos ruidosa, más profunda. Había estado tan ocupado reparando a Silas que se había olvidado de verlo. Charles se levantó con cuidado y se limpió las manos en sus pantalones ajustados. Miró hacia abajo, a un espejo, y luego a Trice, que permanecía inmóvil a unos pasos de distancia con una expresión de terror y orgullo en el rostro. ¿Cómo se llama?, preguntó Charles con voz suave. Trice se aclaró la garganta y su voz se quebró. Amira, mi hija es ella. Charles asintió. Luego le dijo a Amira, gracias. Pero no sabía cómo decirlo para aliviar su vergüenza por mirarlo. Amamira no respondió de inmediato. Levantó la vista, lo escrutó y luego le hizo una seña. Solo necesitaba que alguien lo escuchara. Las palabras hirieron más de lo debido. La gente siempre había escuchado a Charles. La gente escuchaba todo lo que decía, no porque les importara, sino por quién era. Y sin embargo, en ese momento, con su hijo, era evidente que hacía mucho tiempo que no escuchaba de verdad. Se agachó junto a él. Amamira y Silas, con cuidado de no asustar a ninguno de los dos. ¿Podrías mostrarme algo de eso para que también pueda hablar con él? Amira sonrió y sus ojos eran cálidos. Puedo intentarlo. Charles Wentham III sintió que tenía algo que aprender por primera vez en años. Sucedió justo cuando la sala comenzaba a respirar de nuevo. Una mujer en una de las mesas del fondo, donde una pareja mayor estaba sentada con ropa elegante que parecía más una armadura que moda, dejó escapar una risa aguda y amarga. Solo en Estados Unidos, exclamó lo suficientemente alto como para que la mitad del restaurante la oyera. El hijo de un multimillonario se sintió reconfortado por la hija de la camarera. ¿Qué sigue? Dejar que ella lleve las riendas. Parecía que habían compartido una broma cuando su esposo se rió. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo, dificultando la respiración. A Trice se le hizo un nudo en el estómago, y sin pensarlo, buscó el cordón del delantal que llevaba a la cintura. Había oído cosas así demasiadas veces. Aprendes a dejarlo pasar, o al menos a fingir que lo haces. Pero aún así dolía. Amira no se movió. Pero Charles se giró lentamente a propósito. Miró a la pareja con una calma tan inquietante que daba miedo. Acaba de hacer algo que nadie más en esta habitación podría hacer.
afirmó con voz tranquila y firme. Yo también. Así que quizá no deberías decir nada a menos que tengas algo útil que decir. Hubo una pausa. No hacía falta disculparse. No hubo respuesta. La pareja simplemente se dio la vuelta, ocultándose tras sus copas de vino y la pretensión de que el silencio equivalía a dignidad. Pero no todos guardaron silencio. La anfitriona, que lo había visto todo, se adelantó y habló con voz temblorosa. Señor, ni siquiera puede entrar al comedor. Así no se hacen las cosas. Debería haberse quedado atrás. Charles arqueó una ceja y perdió la oportunidad de hacer algo que ninguno de nosotros podía. Esa regla no funciona. Hazlo. El gerente apareció unos instantes después, con aspecto de estar a punto de llorar o disculparse. Señor Ptam, si hay algo que podamos hacer para arreglar esto. Charles señaló a una mira. Ella ya lo había hecho. Pero Trice sabía que no era así. Sabía cómo funcionaban las cosas. Que incluso en los mejores tiempos, se suponía que la gente como ellos siempre debía mantenerse en segundo plano. Presentes, pero sin ser oída. Serviciales, pero nunca. Los más importantes. Con delicadeza, atrajo a Amamira hacia ella y le dijo, «Lo hiciste bien, cariño. Muy bien. Pero no esperes. Que la gente te aplauda». Amira levantó la vista, sin saber qué pensar. «¿Por qué no?» Trice. Pensó un momento, buscando las palabras adecuadas, y luego suspiró. «Porque a algunas personas no les gusta que brillemos demasiado». Amamira asintió, pero sus ojos seguían fijos en Silus, que aún la observaba y jugueteaba con las manos, esperando a que volviera. Y en ese momento, cuando el mundo estaba en su peor momento, algo más surgió silenciosamente. La rebelión. La verdad era que Amamira había ayudado a más que a una simple niña sorda. Había roto muchas normas tácitas en la sala. La gente no sabía si sentirse impresionada o incómoda. Nadie pensó que, revelado, historias racistas. Las cosas se empeorarían tan rápido. Trice llevó a Amamira de vuelta a la cocina, esperando evitar más miradas, comentarios y juicios. Finalmente, la tensión en el comedor se rompió. Una joven en una mesa de la esquina se levantó de un salto y habló con sarcasmo. Llevaba un elegante vestido rojo y tacones caros. ¿Y ahora qué? La gente elogia al personal, pero a nosotros no. Llevo 30 minutos esperando mi comida. Miró al gerente. ¿Y este es el espectáculo que montan? Desde el otro lado de la sala, otro hombre intervino. Me iré a otro sitio. Si este es el nivel de servicio, me iré. Que la gente que necesita ayuda se las arregle sola. Ya no era solo ignorancia. Era veneno. Trice se detuvo. Sintió tensión en los hombros. Se giró suavemente y puso la mano en la espalda de Amira para protegerla. La estaban destrozando. Por algo bueno y correcto que su hija había hecho. Porque son negras. Por ser pobres. Por tener el valor de entrar en un lugar que no estaba diseñado para ella. Los ojos de Amira estaban muy abiertos, perplejas, asustadas, pero, de alguna manera, serenas. Charles se levantó, tan repentinamente que su silla chirrió contra el suelo de mármol. Su rostro ya no era tranquilo. Era un incendio. «Basta», gritó, su voz resonando por todo el restaurante. Todos se quedaron quietos. «Están molestos porque mi hijo, que hace unos minutos no podía respirar del miedo, ahora está tranquilo y sonriendo». Señaló un espejo. «Porque un niño sin título, sin privilegios y sin dinero hizo lo que ninguno de ustedes pudo». Se acercó un poco más a la mujer y leyó: «Váyase si su basura es más importante que esa clase de decencia. Se lo exijo». Miró al gerente. «Esta clase de gente no tiene cabida en su lista de invitados». La mujer tartamudeó: «Haré que te despidan». «Por esto». Charles no se movió. «Buena suerte con eso». Luego suavizó su expresión al volver a mirar a Trice y a Amira.
No tienen que irse a ningún lado. Además, más de la mitad de las personas en esta sala pertenecen aquí. A Trika le temblaban los labios porque no sabía qué decir. Nadie se lo había dicho nunca. No así. Charles se miró en el espejo. Salvaste a mi hijo hoy. Nadie tiene derecho a hacerte sentir mal por ello. Y así, de repente, la historia cambió. Una sala que se había vuelto contra una joven negra ahora presenciaba algo mucho más inusual. Una persona poderosa que usaba su voz para proteger en lugar de controlar. Charles Tam optó por alzar la voz en una sociedad donde el silencio suele significar seguridad. El servicio de cena estaba terminando. Las cosas estaban más tranquilas ahora que la agitación había terminado. Pero aún había algo en el aire que hacía que la gente se sintiera inquieta, como después de un huracán. Mucha gente se había marchado. Los que se quedaron guardaban silencio. Y miraban con recelo la mesa donde el millonario seguía sentado con un niño pequeño a su lado. Un amable camarero le había servido a Amira un vasito de zumo de manzana que ella estaba bebiendo a sorbos. Charles le había dicho que se sentara. Silas estaba a su lado, sonriendo. Era una sonrisa genuina, no la fingida que usaba cuando la gente se esforzaba demasiado por comprenderlo. Sus manos se movían con gestos, un lenguaje que ambos conocían y usaban sin reglas. Trice permanecía de pie, con los brazos cruzados, observando desde la distancia, indecisa sobre si quedarse o traer a su hija de vuelta a su mundo. Pero antes de que pudiera moverse, Charles se levantó y se acercó a ella con calma y determinación. ¿Podemos hablar?, preguntó en voz baja. Espera un momento. Aquí afuera. Salieron al exterior, pasaron junto a los pilares de piedra y se adentraron en la suave luz de las farolas. Allí había menos ruido, más sinceridad. Charles comenzó diciendo, les debo a ambos más que una disculpa. Su voz era más baja y mesurada ahora. Iba a tener una comida tranquila con mi hijo hoy, pero se convirtió en algo más grande. Trice giró la cabeza. ¿Te refieres a un circo? Él soltó una risita y luego negó con la cabeza. No, una llamada a la acción. Se detuvo un instante, con las manos en los bolsillos de sus pantalones ajustados, y miró hacia la acera, como si aún buscara las palabras adecuadas. Creí que lo estaba haciendo todo bien. Usé el dinero, conseguí a los mejores terapeutas, conseguí las mejores herramientas, pero mi hijo seguía solo hasta que llegó tú. Hija. La voz de Trika era suave y cautelosa. Es única. Siempre. Lo ha sido. ¿Lo es?, dijo Charles asintiendo. Y así la criaste, con fuerza y bondad. Lo vi esta noche. No dijo nada porque no estaba segura de si alguien la estaba halagando o ofreciéndole algo. Dijo, me gustaría ayudar. No porque me sienta mal, sino porque creo en la gente que hace lo correcto incluso cuando nadie la ve. Quiero darle a Amamira una beca para una escuela privada, con todos los gastos cubiertos. Y tú, si te interesa, podrías conseguir un nuevo trabajo. Algo mejor que servir a gente que te desprecia. Trice parpadeó sorprendida. Él añadió rápidamente, no tienes que responder ahora. Solo piénsalo. Sin condiciones. Solo casualidad. Lo miró fijamente. El hombre rico, la fuerza, la razón, pero también el padre. Y algo le decía que esto no se trataba de dar. Se trataba de mejorar las cosas. El lugar parecía un universo aparte. Una semana después, reinaba la calma, no en el sonido, sino en la energía. Los susurros habían cesado. Las miradas se habían suavizado. Y Amir seguía siendo un espejo, seguía saltando con sus zapatillas algo grandes. Seguía llevando aquella vieja sudadera rosa con los puños rotos. Pero ahora, al entrar por la puerta principal, la gente la notaba por otros motivos. Sonreían, asentían, la miraban. Y no simplemente porque fuera la chica del video viral. Se había hecho viral en menos de un día. Un cliente lo había grabado todo.
Las lágrimas, los signos, la pelea y, lo más importante, la conexión. La noticia de que la hija de una camarera negra calma al hijo sordo de un multimillonario usando la lengua de signos causó furor en Internet. El titular bastó para lograr que la gente hiciera clic, fue lo que los mantuvo mirando. La suavidad de sus manos. Silas se aferró a ella como un ancla en la tormenta. Los ojos de Trika reflejaban redención y reforma. Camarera negra. Estaban llenos de agonía mientras permanecía detrás de ellos, sin saber si sentirse orgullosa o asustada. Y el momento en que Charles Wentham se puso de pie, defendió a su hijo y le dijo a una sala llena de gente rica que la bondad no tenía por qué tener una apariencia determinada. Eso fue lo que hizo que la historia calara hondo. Una semana después, el restaurante había empezado a contratar personas que supieran lengua de señas. Charles pagó el programa de su propio bolsillo. Afirmó que no se trataba solo de entrar. También se trataba de crear una cultura de respeto, pero nada de eso importaba realmente a Amamira y Silas. Lo importante era que ya no tenía miedo. Ya no lloraba ni se aferraba a su padre cuando iban al restaurante. Cuando la veía, sonreía. Antes incluso de sentarse, le decía en señas: «Hola, te extrañé. ¿Quieres jugar?». Amida siempre aceptaba. Todos lo hacían. Dibujaban en los menús, se mostraban nuevos carteles. Había momentos en que simplemente se sentaban y no decían nada. Para ellos, el silencio no era vacío. Estaba lleno. Charles y Trice también empezaron a hablar más. Primero, hablemos de los niños. Luego de todo lo demás. Llamadas nocturnas sobre problemas con la crianza. Mensajes rápidos sobre cómo estaba Silas. Nos reíamos tomando café de lo absurdo que era hacerse viral. Y con el tiempo, los límites se difuminan. Los títulos se vuelven borrosos. Ya no eran el multimillonario y la camarera. Eran Charles y Trice, dos padres que querían que sus hijos se sintieran vistos. Por una vez, no estaban en lados opuestos del sistema. Estaban trabajando en algo juntos. El video no solo se hizo viral, sino que también inició un movimiento. En solo 3 días, consiguió más de 12 millones de visualizaciones en YouTube y 18 millones más en TikTok, Instagram y Facebook. En los programas matutinos, los presentadores de noticias hablaron de ello. Los presentadores del programa de entrevistas volvieron a emitir el video, llorando. Lo primero que se dijo fue: Historia afroamericana del año. Una niña usa el lenguaje de señas para calmar al hijo sordo de un multimillonario en un restaurante lleno de gente. Lo siguiente que sucedió se viralizó. Se hizo viral. La gente no solo lo compartió, sino que lo sintió. Los maestros se lo mostraron a sus alumnos. Los padres se lo mostraron a sus hijos. Incluso los directores ejecutivos lo compartieron con reflexiones como que escuchar es la esencia del verdadero liderazgo. Podemos aprender mucho de esta niña. Hidden World, un nuevo canal que se centra en héroes anónimos, retomó la historia y creó una versión emotiva y bien editada. Mientras relataban la historia de Amira, la ansiedad de Silas y el cambio en el restaurante, la voz del narrador temblaba. Terminaron con esta frase: a veces, una niña con zapatillas desgastadas puede mostrarle al mundo la verdadera gracia. Al principio, Amira no tenía ni idea de lo que significaba viral. Trice tuvo que explicarle a Silas que millones de personas habían visto su lenguaje de señas, que la gente estaba escribiendo cartas, dinero e incluso ofertas de trabajo, algunas reales y otras estafas. Y luego llegaron las entrevistas, ABC, NBC, NPR. Todos querían hablar con la niña que revolucionó Internet, no porque quisiera, sino porque le importaba cuando a nadie más le importaba. Trice era cautelosa. Rechazó la mayoría de las solicitudes para proteger a su hija del ruido mediático. Pero sí accedió a una entrevista, una charla con Hidden World, la misma emisora que había contado bien su historia. Sin que pareciera un cebo para clics,
Amamira estaba sentada en un taburete en el video, con sus piececitos colgando, y sus brillantes ojos fijos en la cámara. El entrevistador dijo en voz baja: ¿Por qué lo ayudaste? Amira se encogió de hombros. Porque necesitaba ayuda. Silencio. Entonces, la persona que entrevistaba preguntó: ¿Cómo aprendiste lengua de señas? Amamira sonrió. Mi abuela me enseñó. Decía que escuchar es más que solo oír. Y ese fragmento, esas 9 palabras, se convirtieron en el lema de todo. ¿Qué vino después? Más que solo oídos. Escuchar son camisetas, carteles, letreros en la calle, campañas para derribar barreras sociales, para incluir a todos y para mostrar empatía. Porque lo que había comenzado como un momento en un restaurante se había convertido en algo más grande, un cambio cultural, un recordatorio de que las pequeñas cosas que hacemos nos definen, y que niñas como Amir no solo estaban reescribiendo la historia, la estaban cambiando. La carta llegó un jueves por la mañana. No un mensaje directo ni un correo electrónico. Una carta de verdad con un sobrecolor crema y la dirección del remitente en relieve dorado. Tise la sostuvo como si fuera a desaparecer si parpadeaba demasiado. El logotipo decía Fundación Gwentam para la Equidad y la Educación. Dentro había una oferta formal. Amamira obtuvo una beca completa para asistir a la Academia Rosewood, una de las mejores instituciones del Estado. Todos los gastos, incluyendo matrícula, libros, transporte e incluso programas extraescolares, están cubiertos. Y con ella, una oferta para que Trise se uniera al nuevo Consejo de Diversidad e Inclusión de la Fundación BAM. Un trabajo bien remunerado, con horario flexible y seguro médico. ¡Qué amables! Me cambió la vida. Demasiado maravilloso. Casi. Trise leyó la carta 3 veces y la dejó sobre la mesa de la cocina como si fuera de cristal. Amamira, sentada cerca, comía sus gachas y cantaba para sí misma. Un año después, chica negra, completamente ajena a la magnitud de la situación. Sonó el teléfono. Era Charles. Solo quería saludar. Espero que te haya llegado la carta. Por supuesto, no hay presión. No te apresures. Trise, en cambio, no podía sacudirse la sensación. La duda le retorcía el estómago como humo de chile. Quería confiar en Charles, o al menos eso creía. Siempre había sido educado, amable e incluso humilde. No había presionado, no había presumido de su dinero ni había intentado tomar el control. Aún así, una parte de ella no estaba segura. ¿Era una donación? ¿Un truco publicitario? ¿Un regalo que en realidad era una ofrenda por culpa? La gente pensaba que Charles Gwentam era el multimillonario, quien hizo las cosas bien, quien protegió a un niño negro del peligro, quien pagó clases de lengua de señas que cambiaron la vida de su hijo. Pero Trise había vivido lo suficiente para conocer la diferencia entre ser generosa y tener complejo de salvadora. Lo meditó durante días. Habló de ello con su hermana, su madre e incluso con su pastor. Su madre murmuró suavemente una noche: no dejes que el miedo a que te utilicen te impida recibir bendiciones, pero tampoco ignores tus instintos. Reza una oración y luego actúa con determinación. Y lo hizo. Rezó. Se quedó donde estaba. Y cuando Charles volvió a llamar, no intentó evitar hablar con él. Agradezco todo lo que me ofreces, añadió con voz tranquila. Pero necesito saber que esto no se trata de salvarnos. No soy un caso de caridad. Y mi hija no es una señal de que estés mejorando. Charles guardó silencio al otro lado de la línea. Luego, me dio una respuesta sincera y mesurada: tienes razón. Y no te habría contactado si no pensara que te lo merecías por ti misma. No intento ayudarte. Quiero trabajar contigo para crear algo juntas. Fue entonces cuando
La coraza en su pecho comenzó a resquebrajarse. No a derrumbarse, sino a resquebrajarse. Porque esto podría haber sido el comienzo de algo real. 3 meses después, todo había cambiado. Trice estaba de pie en el vestíbulo de la Academia Rosewood, y miraba el atrio de cristal de la escuela, que brillaba bajo el sol de la mañana. Todavía no le parecía real. Los suelos de mármol, la relajante música clásica que sonaba a través de altavoces ocultos y las paredes cubiertas de arte y reconocimientos eran todo nuevo para ella. Hasta hoy, Amamira se había adaptado a todo más rápido de lo que nadie esperaba. Hizo amigos el primer día, ayudó a organizar el primer club de lengua de signos de la escuela en la segunda semana, y al final del primer mes, ya enseñaba lengua de signos básica a alumnos de 5º grado. Los profesores la elogiaban por ser amable, atenta y una buena líder. No solo por el video, sino también por quién era cada día. Los estudiantes la admiraban, y Trice también estaba generando cambios. Al principio, su nuevo trabajo en la Fundación BAM transcurrió sin incidentes. Con solo unas pocas reuniones a la semana, pero pronto su voz comenzó a cambiar las reglas. Se convirtió en un vínculo entre la junta directiva y las comunidades a las que intentaban ayudar, especialmente aquellas que a menudo eran ignoradas y no tenían representación. Sus ideas se transformaron en iniciativas reales como un programa de mentoría para madres solteras, mayor acceso a herramientas para el desarrollo infantil temprano y subsidios para escuelas con presupuestos insuficientes. La gente prestaba atención. La gente la admiraba, no por su fama, sino porque tenía razón sobre las personas, los sistemas, lo que necesitaba cambiar y cómo lograrlo con honestidad. El restaurante también cambió. Se convirtió en un símbolo de cambio tanto en la zona como en todo el país. El dueño colocó letreros que daban la bienvenida a todos, comenzó a capacitar a los empleados sobre los prejuicios inconscientes y creó un programa de contratación para jóvenes interesados en la cocina pero con pocas opciones. La gente regresaba no solo por la comida, sino también por lo que el lugar representaba. Trice fue a ese mismo restaurante una tarde y encontró una pared llena de fotos. Amamira y Silas estaban en el centro, sonriendo, haciendo señas y bañados por una luz cálida. Había una placa junto a la foto que decía, un segundo, una voz, una niña que nos recordó que la bondad es un lenguaje universal. El gerente le ofreció un café gratis. Ella asintió y sostuvo la taza como si fuera algo sagrado. Los cambios no eran solo externos. En su interior, se sentía más plena y estable. No porque su vida fuera maravillosa, sino porque finalmente era completamente suya, de verdad. Ya no solo por la lucha, sino también por el crecimiento, el propósito y la influencia. En muchos sentidos, ella y Charles seguían viviendo vidas separadas. Eran padres de corazón y, sin duda, colaboradores. Pero la conexión parecía clara, basada en el respeto. Cambiando. El cambio real no se trataba de dinero ni de fama. Se trataba de un poder reclamado, no otorgado. Se trataba de cambiar una historia. Para Trice y Amira. Reflexiones finales. Historia de un CEO multimillonario. Esto era solo el comienzo. 5 años después, un pequeño detalle les hizo pensar en lo lejos que habían llegado. Era un sábado por la mañana en un parque del sur de Atlanta. Mientras los niños jugaban a la mancha en el campo, los adultos estaban sentados alrededor de mesas de picnic, riendo, contando historias y bebiendo té dulce. Trice estaba sentado bajo un árbol y observaba a Amira dirigir a un grupo de niños más pequeños, algunos sordos y otros oyentes, en un círculo de narración de cuentos en lengua de señas. Todos estaban muy absortos. Charles también observaba desde cerca. Amira representó una de las historias con la ayuda de Silas, que ahora tenía casi 10 años. Sus señas eran más rápidas, más fluidas y más seguras. Ya no era aquel niño asustado sentado en la esquina de un restaurante. Estaba muy bien, a salvo, lo miraban.
mientras Silas firmaba la última línea. De la narración, los niños rieron y aplaudieron. Algunos lo hicieron con sus voces y otros con las manos en alto. Trice sentía un nudo en la garganta, no por ser grande o emocionante, sino por la serenidad. Recordaba los tiempos en que la paz parecía imposible de alcanzar. Cuando cada segundo era un número. Cuando ser amable tenía condiciones. Cuando el color de la piel y la cantidad de dinero en la cuenta bancaria decidían qué voz importaba y cuál no. Y ahora, todo lo que su hija tenía que hacer era ser ella misma para cambiar vidas. Todo empezó con un video viral. Pero ahora es un movimiento. Amamira había dado charlas en conferencias juveniles, ayudado a juntas estatales de educación con la comunicación inclusiva e incluso escrito un libro infantil con otra persona sobre la empatía y el lenguaje de signos. Pero nada de eso había cambiado su estado de ánimo. Seguía siendo la misma niña de ojos grandes, corazón generoso y una valentía silenciosa que nunca pedía permiso. Y ese era el punto. La bondad es importante incluso cuando nadie te ve. Solo tiene que ser sincera. En nuestro mundo, las historias se propagan rápidamente. La ira se propaga más fuerte que la gracia. Y es fácil insensibilizarse. Pero de vez en cuando, una historia nos recuerda que aún existen personas comunes que hacen cosas increíbles sin alardes ni fama. Porque es lo correcto. Así que, estés donde estés ahora mismo, en tu teléfono, en tu sofá, en clase. Ten esto presente. No necesitas dinero para generar un cambio. No necesitas una plataforma para ser fuerte. Solo necesitas corazón. Comparte la historia de Amira si te conmovió y te recordó que la compasión aún importa. Y que escuchar es más que solo oír. No por los clics, sino por el cambio. Si quieres más historias reales, que te hagan cuestionar lo que crees saber sobre las personas, la identidad y la fortaleza silenciosa, suscríbete a Hidden Word. Porque todos valen algo. Algunas personas solo necesitan que alguien lo note primero.